Llevamos 2 meses de 2021 y ya vi 10 series. Non duermo y veo series. ¿Vosotros qué tal lleváis la tercera fola? Oye la cuarta. Bueno, a ver, hoy vamos a hablar de series islandeses y de les temátiques na novela en asturiano. Y falando de series y de literatura, acordaivos de que tenéis en todas las librerías y na web de Trave Astroplotation, el mi último libro. Y vamos con el vídeo de güey, que a ver cómo encaixo todo el matu que tengo na mollera. Nestos momentos Netflix lle la nuestra ventana al mundo, con producciones que reflejen la diversidad cultural, racial o sexual del mundo. Y que una historia buena ya no depende de lingües o de referentes culturales, porque los conflictos pueden comprenderse en todas partes del mundo gracias a los subtítulos. La apuesta de Netflix por la diversidad cultural como valor añadido puede ser uno de los sus últimos estrenos, Los asesinatos del Valhalla, la primera serie grabada en islandés de la plataforma y que el año pasado fue una de las más vistas en todo el mundo. Esta producción está centrada en el primer asesino en serie de la historia del país, lo que genera medrana ante la población. Bueno, pues en ese contexto, en uno de los países más seguros del mundo, quiere decirse donde nunca pasa nada, la investigación del crimen principia a destapar secretos que manchen a los capes más altos de la sociedad islandesa. ¿Y cómo es posible que una plataforma como Netflix, que llegue de alcance global, decida rodar una serie en un país tan pequeño como Islandia, con 360.000 habitantes, y además facelo nunha lingua pues con tan pocos falantes? Pues eso hay que agradecelo a Atrapaos, una serie que nació en 2015 con la idea de que la televisión islandesa pudiera celebrar los sus primeros 50 años de vida. Por eso animóse a llevar a la pantalla pequeña una producción local, que non localista, que se pudiera vender en todo el mundo. Sí, aunque non teamos avezaos en Asturias, y eso podéis preguntailo allá de Cubel, hay televisiones públicas que busquen a falar el orgullo identitario de la súa audiencia. Con el presupuesto más alto de la televisión islandesa nació Atrapaos, una serie de misterio ambientada en un pueblo mariñán y aislao de la ya en por sí siempre aislada Islandia. Allí aparece un cuerpo escuartizado justo cuando un ferry paraba en pueblo. En mitad de todo esto, una nevadona deja a la población todavía más aislada del resto del mundo. Það er eitthvað verið myrtur hérna í firðinum. Fundu lík. Það hefði ekki verið lengi í sjónum og því annars verið að bólnan og rækjan verið byrjað að éta síðan. Ef það verið kengt í frysti. Heldur hann að vera myrtur á ferjunni? Já, við getum ekki útilokað það. Los 10 capítulos de la primera temporada de Atrapaos fueron un fenómeno social que llegó a superar el 84% de la audiencia en el so país de orixe. Además, esta historia de asesinatos en mitad de la nieve llegó a traspasar fronteras y pudo verse en una montonera de países del mundo, convirtiéndose, con el permiso de Björn, en el principal embajador cultural de la nación islandesa entre el mundo. Una de las cosas que destacaría de Atrapaos ye que non ye la típica historia rollo Twin Peaks, donde hay un asesinato en un pueblín y empieza a descubrirse que todos los vecinos tienen algo que ocultar. Aquí estamos entre un thriller rural donde la realidad social de un pueblo chisca todo el metraje. Sem heit, Andri hérna yfirmaðurinn. Hann þótti það nokkuð góður þegar hann var í Reykjavík. Hvað er hann að gera hér? Það eru líka alveg góðar löggur út á landi, sko. Jú, auðvitað, fyrirgefðu. Hay que tener en cuenta que Islandia tiene una geografía humana muy asemejada a la de Asturias. Así, un 64% de la población del país concéntrase en la contorna de Reykjavik y el resto vive en pueblos de menos de 10.000 habitantes. Por lo tanto, en este territorio hay una tensión entre capital y periferia que en Atrapaos calistra todo el metraxe y de la que non vos voy falar más porque si non voy facer spoilers. Otra de las características de esta serie es cómo refleja la identidad islandesa, marcada a fuego por la geografía y la climatología. Nella, la naturaleza aparece como un personaje más que influye en la manera de actuar de todos los personajes. Pero esa visión queda muy yonie de la Arcadia feliz y del costumismo trasnochado. Tiene mucho más que ver con lo que el escritor Joan Bello nomó el sentimiento de la tierra.
Na segunda temporada de Atrapaos, la investigación llévanos a la Islandia más rural, onde la ampliación dunha central xeotérmica tiene a los vecinos enfrentaos. Aquí el paisaxe islandés talloñe de ser esa postal idílica y vemos a unos personajes que tienen que moverse entre tradición y modernidad, entre lo nuevo y lo viejo, o entre tecnología y naturaleza. Hvað Ísland? Það moldin, jörðin og eldurinn sem kraumar undir niðri. Hvernig var þetta í Gíslasögu? Bræður og mágar, fóstbræður, virða hvern annan, allt í nafni réttlætisins. Þetta var ekki gert í neðust. Nesta temporada el paisaje confúndese con la emoción patriótica. Hay unos aldeanos esterraos y una conciencia ecológica que valen par del sentimiento de perda. Una naturaleza y un paisaje que, como pasa en Asturias, lle un gordón umbilical que xune a la tierra. Si casi, pa delles persones, esa perda del raigaño, a más de señaldad, también lle alivio y llibertad. Y este y un tema que está presente en dos de las noveles asturianes de más éxito de los últimos años, como son Díes de Muncho, de Antón García, y Astalla, de Isidoro Villa. Dos noveles que además son muy cinematográficas. Hay que tener en cuenta que en el Nordic Noir, a diferencia de las noveles de Agatha Christie, por ejemplo, la resolución del crimen nada más que lle el trasfondo para falar de los fallos del estado de bienestar. Quiere decirse, lo importante lle ser espello del país nun momento concreto. Kína framtíðin og þessi höfn verður okkar Kína. Ég held við þekkjum atburðarásina, við sem hér sitjum. Við höfum séð það áður. Fyrir 2008, þegar manni var endalaust lofað gullu og grænum skógum. Og við munum vonandi hvað gerðist í kjölfarið. Fyrir 2008 var hér allt annað ástand. Þá snýrist allt bankana sem að lánuðu alveg hægri vinstri peninga sem voru ekkert til í raun og veru. Þetta hér snýst raunveruleg viðskipta tækifæri og ávinning sem verður til hérna fyrir allt bæjarfélagi. Þegar við förum í þessa framkvæmdir. Ef þetta á allt saman að verða veruleika, þá verðum við að standa saman. Allur bærinn verður að standa saman. Því ef við gerum það ekki, þá mun bara eitthvað annað bæjarfélag sem sýnir meiri samstöðu. Þeir mun stinga okkur af í þessu. ¿Non vos suena esto a Niemeyers y Yaborales? Pues precisamente mucho antes del boom del Nordic Noir, la novela negra en asturiano foi una ferramienta para falar de la situación social del país y criticar les falcatrúes del poder. Ya en la primera novela negra en asturiano, en La muerte a milla de Nueche, de Joan José Sánchez Vicente, que se publicó en 1984, el crimen, además de una excusa para hacer una crítica a la política cultural que se estaba poniendo en marcha en la autonomía asturiana. Adolfo Camilo Díaz, Vicente García Oliva, Xandru Fernández, Antón García, Roberto González Quevedo, Xurde Fernández o Xosé Nel Riesgo, pues son de algunos de los nombres que fixeron novela negra en asturiano a lo largo d'estos años. Si casi vamos paranos nunha de les últimes publicaes y na primera escrita por una muller, como La muda al sol d'una llagartesa, una novela escrita por Berta Piñán, protagonizada por mulleres y que se desarrolla nun entorno rural. Bueno, nun entorno rural asturiano, a medio camín entre lo industrial y la casería y con un entramado social en cambio y en descomposición, d'algo que calistra toda la trama. Además, es la primera vez que una novela negra en asturiano tiene un guardia civil como protagonista. Un guardia civil bono. Vamos, que non lle un puto franquista. Otra manera, Berta Piñán anunció, en antes de ser consellera de Cultura, eso sí, que como La muda al sol d'una llagartesa y era la primer parte d'una saga con los mesmos personaxes protagonistas, d'algo que non lle aveza una novela negra en asturiano. Como veis, un fechu criminal puede valir pa falar de corrupción y de les debilidades humanes, pa ser un espello de la sociedad actual. Además, estas historias pueden ayudar a insertar les cultures minoritarias dentro de la cultura de masses global. Hay que
destacar también que la nuestra tierra tiene unos paisajes muy guapos para rodar series y películas. Una agua pura que puede ser exótica mismo para otros güeyos que nos miren dende Yoñe, pero que también puede ser muy claustrofóbica para los diariegos. Los escritores asturianos demostraron a lo largo de estas décadas que tenemos historias para contarnos y para contar al mundo. Nada más hay que empezar a contarles, a rodales y, por qué no, también a subtitulales y a doblales, porque queremos contar al mundo y que nos cuenten. Y más nada, que espero que vos prestara este vídeo, que ya sabéis que dais al like, compartí este vídeo en estas redes sociales, faite seguidor de la canal y que nos vemos en el vídeo próximo. ¡Ta llueu!